Lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con un poco de historia y la evolución de los sistemas operativos. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Aquí tenemos un diagrama en el texto que nos muestra una línea de tiempo desde los 50 hasta los 2000. Si bien existen muchos más sistemas operativos después de los 2000, esta gráfica nos muestra una línea de tiempo de los eventos más importantes, donde se solapan algunos, como Multics, por ejemplo, que ha dado origen a lo que conocemos ahora como Unix. Ha surgido un sistema operativo llamado CP/M, que era multiusuario, y que ha dado origen a Q2, que ha sido comprado por Microsoft, y luego se ha creado MS2, que ha dado origen a Windows en sus primeras versiones, y las últimas que tenemos como Windows NT o Windows Cliente o Windows Servidor. Al medio, antes de que aparezca Windows, aquí no aparece Xerox, por ejemplo, en esta línea de tiempo. Aparece macOS como sistema operativo. Después de MS2, macOS ya tiene la parte gráfica. Entonces, OS2, que es este sistema operativo, antes de Windows y después de macOS, es un consorcio entre IBM y Microsoft que se crea un sistema operativo gráfico utilizando ratón en base a otras máquinas que IBM había sacado, las PS, no las PC, que son estas. ¿Ven? Vamos a utilizar un texto bastante interesante de otro autor que me parece que incluye más elementos gráficos y que es muy importante para entenderlo. Entonces, hablamos de los sistemas operativos y vamos a ver en este texto que existe una prehistoria de los sistemas operativos. Es decir, no vamos a hablar de la evolución sin saber de dónde ha surgido. La primera máquina, que podría llamarse un computador digital, ha sido diseñada por Babbage en 1700. Obviamente esta máquina no ha podido ser desarrollada por él. También ha desarrollado todos los diseños, los planos, pero nunca ha podido terminar de construirla. Obviamente por la tecnología de la época. Esta reconstrucción ha sido hecha a partir de los diseños de Babbage. Esta no es la máquina que él ha fabricado, sino que él ha diseñado. Esta máquina era puro hardware, no existía nada de software. Y esta máquina podía ser programada a través de tarjetas perforadas. Este método de las tarjetas perforadas no ha sido una invención para las computadoras, sino que se utilizaba para la industria textil, para que las máquinas que generaban textiles, máquinas de tejer, puedan hacerlo de forma automatizada. Entonces se creaban los programas en una especie de tarjetas perforadas que la máquina seguía. Ada Lovelace escribe un conjunto de notas que se entienden que vendría a ser el primer algoritmo, obviamente una secuencia de números Bernoulli usando la máquina de Babbage, y se considera como el primer programa desarrollado para una máquina computacional. Justamente cuando se crea un lenguaje de programación, se la nombra Ada en su honor. Aquí tenemos a esta persona, una pintura de esta persona, 1800, casi poco más de 50 años de más, después, y el primer algoritmo que él ha escrito. No se parece en nada a lo que nosotros podamos entender como lenguaje de programación. Hablemos de la primera generación de computadoras. La primera generación data prácticamente de la Guerra Mundial, 45 al 55. Es una década de estos tipos de computadoras. Su característica inicial, tubos al vacío. ¿Qué significa tubos al vacío? Válvulas, lámparas. ¿Me pueden decir si alguien conoce las lámparas de las que estoy hablando? ¿O a qué se refieren las lámparas? ¿Nadie? Por lo menos dígame no.
O sea, quiero saber si seguimos O conectados. ¿Vale? sea, creo que no, Inge, no estoy muy seguro si es lo que en No, una tele vieja he visto una vez que tenía atrás, creo, pero no sé si es eso. Ok, está bien. Si has visto una televisión antigua y que por detrás se podían ver una serie de lámparas, esas son las lámparas. Obviamente para computadores eran mucho más grandes. Pero yo pienso que la mayoría de ustedes sí ha visto una lámpara, si no todos. No creo que sean tan jóvenes en que no hayan visto un televisor de tubo de rayos catódicos. Es decir, las pantallas Y anteriores a las pantallas plasma. se utilizaba para amplificar el- la señal, porque venía desde o sea, era un tubito pequeñito que lanzaba a la pantalla y se agrandaba. Ok, está bien. El tubo de rayos catódicos, o sea, primero, una válvula no es otra cosa que un pequeño bulbo, un pequeño foco que tiene adentro un ánodo y un cátodo. O sea, que está haciendo lo mismo, la misma función, pero con otra tecnología que un transistor. Es simplemente eso. Obviamente tenía un filamento que encendía, que calentaba y que esos equipos normalmente calentaban bastante. Las lámparas del televisor más o menos eran de un tamaño de 5 centímetros a lo sumo de alto y de un diámetro de 1,5 a 2 centímetros. No eran más grandes para radios y para televisor. Sin embargo, las que estoy diciendo, de computadoras, han debido tener un 5 centímetros de diámetro y por lo menos un alto de 15 centímetros. Entonces, eran mucho más grandes, pero no porque sean más grandes tienen mayor poder. Simplemente era el hecho de que necesitaban en esa época, estaban desarrollándose en esa época, no estábamos hablando de que habían diseñado radios o televisión, sino que eran las computadoras. Pero les decía, la mayoría de ustedes lo conocen. Yo pienso que tienen en su casa o en la casa de sus parientes un televisor con pantalla que no sea la pantalla plana, las que conocemos ahora como LCDs o LEDs o OLEDs, no importa, sino los televisores antiguos, esos televisores que tienen pantalla de tubo de rayos catódicos y que hasta tiene mejor definición que las de pantalla de plana. Esa pantalla es una lámpara, porque si bien habían lámparas adentro que ejecutaban diferentes funciones de amplificación, creación de algún tipo de circuito, la pantalla misma del televisor es una válvula. Es una válvula, es una lámpara. En la práctica es la última lámpara que ha subsistido el tiempo y que todavía funciona ahí. Aunque todo el televisor esté con transistores, no pueden diseñar un transistor que haga de pantalla. Así que seguía manejándose una lámpara. ¿Está bien? Claro que tenía otros principios que no vamos a discutir ahora. Entonces, la primera generación tiene que ver con esa característica, lámparas al vacío, pero también otra, la que había sido heredada un poco de la máquina de Babbage, circuitos, circuitería, cables que tenían que enchufarse de un lado a otro. Si alguna vez ustedes han visto una película de lejano oeste, donde ya empieza a introducirse el teléfono, se van a dar cuenta que alguien hace girar una manija para darle energía a través de un dínamo al teléfono y hace timbrar a la operadora. La operadora levanta el teléfono y le dice, ¿quiere comunicarme con el sheriff? Entonces, la operadora agarra el cablecito que estaba conectado al circuito del que le ha llamado y ese cablecito lo enchufa hacia el teléfono del sheriff y otra vez genera energía para que suene el teléfono del sheriff. O sea, esos circuitos, esos cables son lo que imperaba en esa época en este tipo de computadoras. ¿Dónde está? Aquí tenemos una de esas máquinas. No se ve exactamente las válvulas, pero sí tengo esto en la imagen que nosotros tenemos en el texto. Aquí puede darse cuenta de las válvulas. Todos esos tubitos que tienen cierto brillo son las lámparas. Y existe una serie de cables por la parte donde se va a programar para que puedan obtener algún resultado. ¿Qué estamos logrando con esos cables? Algún tipo de circuito lógico, un AND, un OR, una negación, y de acuerdo al resultado que se de acuerdo a la entrada que se introduzca 1, 0, 0, 1, etcétera, vamos a tener un resultado diferente. Entonces, estas lámparas están actuando de circuitos creando compuertas. Aquí tenemos otra, ¿no? de esa época.
La ENIAC es una de las más famosas, en realidad, cuando hablamos de la primera generación de computadoras. Fíjense que tenía 20.000 válvulas, pesaba 27 toneladas, ocupaba 167 metros cuadrados. Este tamaño, para que tengan una idea, es más de lo que los departamentos que se alquilan o que se venden. Es casi el doble de los departamentos que se alquilan. Ese tamaño tenía la computadora ENIAC y consumía 150 kilowatts de energía. Es bastante, es mucho. Si ustedes por curiosidad revisan cuánto consumen en su casa en la lectura, les va a decir cuántos kilowatts consume. Este equipo era excesivamente alto en consumo porque, bueno, eran un montón de lámparas que tenía que alimentar. La forma de entrada era un lector de tarjetas y su salida era un perforador de tarjetas. Entonces había que interpretar hasta el resultado con tarjetas. No existía un lenguaje de programación. No había. Ni siquiera se había inventado un lenguaje máquina. No había assembler. Así que todo lo que había que introducir eran perforaciones de tarjeta y obteníamos perforaciones de tarjeta, un tipo de resultado, en función de lo que nos había originado la entrada. Aquí están los cables que les decía. Fíjense la circuitería de cables de la ENIAC, justamente. ¿Y quién estaba programando, vamos a ponerlo entre comillas porque el término no existía, era el que prácticamente había fabricado la máquina? En esta época nadie podía entender esa computadora. ¿Qué tipo de operaciones realizaba este tipo de computadora? ¿Alguien me puede decir? Bueno, creo que el diseño de Babbage era para resolver ecuaciones diferenciales. No sé si este es para eso. En realidad las operaciones, sí, o sea, las operaciones que realizaban estas computadoras, estas grandes computadoras, eran matemáticas. Operaciones matemáticas y no muy complejas. Entonces, si ustedes tienen una app de calculadora en su celular, en la práctica tal vez esa app que tienen tenga más funciones que esta computadora. Ahora, imagínense el costo. ¿Se dan cuenta del tamaño, la cantidad de lámparas que tenía? Imagínense el costo. Entonces, estas computadoras no eran, en ningún momento, no habían sido pensadas en un usuario. Eran para automatizar, de alguna manera, grandes cálculos. Se han utilizado en censos. Los censos en Estados Unidos hace mucho tiempo tomaban meses y meses y meses o años para obtener resultados. Y con estas computadoras han logrado que esos censos saquen resultados en semanas. O sea, terminamos con, aquí no existe lenguaje de programación, no existe software, por lo tanto, ni pensar en un sistema operativo. O sea, ni siquiera la idea se les había pasado por la mente. 10 años después, la segunda década, se considera la segunda generación de computadoras. ¿Cuál es la característica? Las lámparas han sido reemplazadas tecnológicamente por otro tipo de elemento, los transistores. La tecnología de diseño es la misma. Se utiliza el transistor para amplificar, invertir, generar algún tipo de resultado en base a compuertas, etc. Pero tenemos un elemento de silicio. No me acuerdo si era silicio o selenio el primero. Se me ha ido en la mente. Vamos a ver más adelante. Y hay otro concepto que se maneja, sistemas por lotes. ¿Qué es un lote? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es un lote? Un trozo de algo, ¿no? Normalmente hablamos de lotes cuando hablamos de terrenos, estamos hablando de una cantidad grande de tierra, ¿no? Entonces, en este caso, supongo que será una cantidad grande de información o de datos. Exactamente, eso es. Entonces, la información no se la va a procesar a medida que va llegando, sino se generan grupos, una cola de trabajo para que se pueda realizar. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de optimizar el tiempo del procesador, tratar de que esa computadora que cuesta un montón no esté sin funcionamiento. Entonces, estas computadoras que se empiezan a fabricar ya se conocen con el término de mainframes.
como mini computadoras, vendríamos a llamarle ahora, no micro, ¿no? Ya porque habían bajado los tamaños y el costo de construcción, las computadoras ya podían ser adquiridas por instituciones que ya no eran los que habían fabricado. Ahora, se inventa el término, bueno, no, el término no se inventa, pero se asocia el término de jobs o trabajos para poder utilizarlos como si fuesen las tareas que tiene que ejecutar la computadora. Estos jobs son código de un programa o una secuencia de programas. Tengo varias líneas que tengo que revisar de un programa o varios programas que tengo que ejecutar bajo el mismo concepto. Se ingresa a través de tarjetas perforadas y se utiliza un lenguaje de máquina, assembler. El 53 aproximadamente, a través de IBM, se genera, en lugar de assembler, un lenguaje de alto nivel. Prácticamente el primer lenguaje de alto nivel, Fortran, que es exactamente un lenguaje diseñado para hacer cálculos matemáticos. El objetivo inicial de las computadoras no era empresarial y menos personal. Era tratar de automatizar, reducir los tiempos de cálculos matemáticos. Este lenguaje aún existe y para cálculos matemáticos es el mejor. Seguramente hay versiones mejoradas. He utilizado Fortran en sus versiones de consola hace mucho tiempo. Pero actualmente sé que existen versiones ya gráficas. Y como les digo, MATLAB o cualquier aplicación de este tipo está basada en Fortran. Porque tiene que realizar cálculos de punto flotante y lo hace muy bien. También aparece un segundo lenguaje comercial. No sé si está por aquí, pero es el COBOL. Entonces, Fortran era el lenguaje que permitía hacer cosas matemáticas y COBOL era el lenguaje para negocios, para empresas. Creo que no está. No significa que yo he utilizado computadoras de segunda generación, pero sí he utilizado estos lenguajes, aunque sí he utilizado una computadora de tercera generación. Batch o procesamiento por lotes significa que vamos a acumular tarjetas perforadas de distintos trabajos. ¿Para qué? Porque lo que estamos haciendo es tratar de que esta computadora, que cuesta mucho y que no puede utilizarla cualquiera, se utilice la mayor cantidad de tiempo sin muchos espacios de descanso. A esta computadora había que cargarle el compilador del lenguaje, por ejemplo, de Fortran. Si alguien venía y decía, yo tengo un programa en COBOL, entonces no podía ejecutarse en ese momento. Se generaba una cola de los de Fortran y otra cola de los de COBOL. Entonces se colocaba la cinta del compilador de Fortran y se colocaban las tarjetas perforadas de todos los programas e iba arrojando los resultados, normalmente en impresoras. No existía pantallas, no existía monitores. Iba saliendo los resultados. Una vez que habían programas que tenían errores, bueno, los programadores iban y corregían los errores. Y aquellos programas que estaban bien hechos ya, entonces se ponían en otra cola, que era la cola de ensamblado. Se volvía a colocar, se cambiaba la cinta y se colocaba una cinta de compilador de COBOL. El COBOL, todas las cintas de trabajo, los jobs, se procesaban, se generaban los resultados y los que estaban bien se colocaban en la misma cola de ensamblado anterior, las de Fortran. O sea, ya era como un lenguaje objeto que se había generado. Se tenía un lenguaje fuente, source, se compilaba y se tenía un código objeto, pero todavía no era un binario ejecutable. Entonces, se cambiaba la cinta, se sacaba la del COBOL y se colocaba la cinta del ensamblador. Y se colocaban las tarjetas perforadas que ya estaban en el código objeto para generar un código ejecutable, binario. Entonces, este cambio de cintas era un gran problema y se perdió un montón de tiempo. Peor aún, si es que este cambio de cintas lo iba a hacer el programador. Entonces, se contrataba una persona que era experta en cambiar cintas. Y en la práctica, esta persona estaba administrando recursos, una de las operaciones actuales del sistema operativo. Entonces, esta persona encargada de cambiar cintas y tratar de optimizar los tiempos muertos del procesador era una aproximación a un administrador de recursos. Aquí tenemos una impresora
Esta es la impresora. Sí, tenemos una impresora de este tipo parecida a esta en el laboratorio de informática. Son impresoras de pie, se les llamaba, porque tenían todo un stand para poner. No era una impresora que se colocaba sobre un escritorio, eran impresoras en línea. Imprimía toda una línea en un solo impacto. Y aquí tenemos un lector de tarjetas. Aquí tenemos el procesador y aquí tenemos la impresora. Aquí está el procesamiento por lotes que les había explicado. Vamos a tratar de distinguir un poco esta imagen. Aquí está el lector de tarjetas, ¿no? El modelo 1401. Ese es aquí está. Aquí está la cinta, la entrada de cintas, el sistema de cintas. Esta es la 7094 de IBM. La salida de cintas y la impresora, ¿no? Aquí aparece un dibujito de una impresora simple, pequeñita. No es cierto, es una impresora muy grande. Entonces, estas computadoras se utilizaban normalmente para cómputo científico, ingeniería. Lo que más se tardaba haciendo a pulso. Ese era el propósito inicial de estas computadoras. Ahora, ¿dónde está? Este trabajo de colas se lo llama Fortran Monitor System, en el caso de Fortran, y vendría a ser como les decía, que estaría cumpliendo tareas de lo que ahora conocemos como un sistema operativo. No necesariamente era un sistema operativo. Veamos si en el texto tenemos algún dibujo más interesante de la segunda generación. Aquí están las colas de trabajos, los jobs, los programas a compilar, load, run, datos de programa, send. Aquí está el monitor residente, es decir, esta persona que se encargaba de cambiar cintas y todo, luego se convierte en un pequeño programa que se encargaba de hacer este tipo de cosas. Y en las tarjetas perforadas se les decía qué hacer. Ahí venían los jobs, la fila, los programas a compilar, luego se cargaban, se ejecutaban, se generaban datos, se enviaban, o sea, ya se generaba una cola automatizada. Esa sí vendría a ser el primer sistema operativo. Esa cola automatizada. Esa generación de cola automatizada que en la práctica era un monitor residente porque estaba en memoria. Tercera generación, del 65 al 80. Aquí hay un poco de inconsistencia en la información que se maneja, porque, por ejemplo, Xerox debería figurar aquí, pero Xerox, las máquinas de Xerox no son de tercera generación. Entonces hay un solapamiento en fechas. Se considera la tercera generación hasta el advenimiento de la PC, IBM PC. La IBM PC marca la cuarta generación. Es por eso que se manejan fechas de este tipo. Pero vamos a ver la de Xerox, que estaba mucho más antes, casi una década más antes. ¿Cuál es la característica tecnológica? Circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Es un circuito muy pequeño para realizar operaciones lógicas. Ya vendría a ser, no es un procesador todavía como los que conocemos ahora, porque un procesador tiene millones de transistores, resistencias, capacitores dentro. No, todavía no es así, pero estábamos yendo en ese camino. Eran tarjetas, como las tarjetas madre que pueden conocer de las computadoras, de ese tipo. Eran tarjetas donde estaban introduciendo circuitos, y no era un cablerío para poder crear circuitos, sino que eran placas que ya tenían un circuito que ejecutaba algún tipo de tarea. Esto ha permitido reducir el tamaño de las computadoras también. Y otro concepto importante, la multiprogramación. ¿Qué es eso? Si yo hago Alt-Tab en mi pantalla, tal vez no lleguen a verla porque estoy compartiendo solo una ventana, estoy cambiando entre muchos programas. La multiprogramación es el concepto que ahora se maneja en los sistemas operativos. Yo puedo hacer muchas cosas a la vez. Por lo menos esa sensación me da el sistema operativo. Si yo presiono control o suprimir en mi máquina, voy a ver que hay muchas tareas que se están desarrollando. Y una de ellas es la que yo estoy haciendo. Entonces implica que son múltiples programas corriendo, multiprogramación. ¿Cómo se logra esto?
un concepto que Multics ha introducido, que vendría a ser esta multiprogramación, y que Unix ha heredado luego, es que se comparten los tiempos de procesador y de memoria. Las tareas van a tener un tiempo pequeño para operar todo el procesador y una cantidad de memoria. Y se va a vencer ese tiempo y va a entrar la segunda tarea. Luego se va a vencer ese tiempo, va a entrar la tercera. Se va a vencer ese tiempo, va a volver a entrar la primera, hasta que acaben. Pero estos tiempos son tan pequeñitos que todos los procesos van ejecutando sus tareas a través del contador de programa, controlan dónde han quedado, que parece que se están haciendo paralelamente. Y esa es la sensación que nos da la multiprogramación. ¿Está bien? En los años 60, o sea, al terminar los años 60, aproximadamente, a mediados de los años 60, esas mainframes de segunda generación de IBM ya trabajaba con este tipo de equipos, tenía un problema. Cada máquina, cada hardware que fabricaba, tenía necesidad de un software distinto, porque le habían aumentado algo, tenía una característica importante, y el programa anterior ya no funcionaba para esta, y tenían que desarrollar otra. Entonces era un gran inconveniente manejar el hardware en ese contexto. Hasta que se unifica y llaman o utilizan hardwares de manera que manejen como una familia para que un software que esté por encima pueda funcionar en compatibilidad con cualquiera de estos hardwares, y le llaman System Bus 360. Yo he conocido las barras 400. ¿Cuál es el concepto indistintamente de este equipo? Vamos a ver la multiprogramación, si está por aquí. Aquí tenemos la IBM Barra 360. Fíjense el tamaño de las computadoras y han bajado mucho más. Aquí están las cintas. Aquí están los lectores de cintas. Estos no son las computadoras, son los lectores. Son enormes, ¿no? Pero vamos a ver el concepto de multiprogramación, si está por aquí. Bueno, esto. Como les decía, se divide el espacio de memoria en regiones y se asigna un espacio a cada trabajo. Se divide el tiempo del procesador y se le da una fracción de ese tiempo a cada trabajo. De tal manera que se trata de que el 100% del tiempo el procesador esté trabajando. Y es lo que hasta la fecha conocemos como multiprogramación. También se llama time sharing, tiempo compartido. Ese ha sido el concepto, antes de la multiprogramación, ese ha sido el concepto que se ha manejado, tiempo compartido. ¿Y qué estamos compartiendo? Justamente el tiempo del procesador. Aquí tenemos, por ejemplo, el procesador y la tarea. Cada una de las tareas tiene destinado un espacio de memoria. Pero cuando utiliza el procesador, utiliza todo el procesador con ese espacio de memoria durante un tiempo específico. Y luego le toca al job 2, luego le toca al job 3, luego le toca al job 4, y nuevamente vuelve al job 1, y así van girando. Esto vamos a ver como algoritmos de planificación en nuestro siguiente tema. Otro concepto que se introduce en esta época es el spooling. Aquí tienen lo que significa el acrónimo. El spooling se utiliza actualmente para las impresoras. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el spooling? Si ustedes mandan a imprimir, vamos a suponer que están compartiendo su impresora y hay 10 usuarios, y los 10 usuarios mandan a imprimir, ¿qué trabajo se imprime primero? El que llegue primero sería, ¿no? Ok. Normalmente va a tener un orden FIFO, a menos que algún usuario le cambie la prioridad. Se puede cambiar prioridad en el spooler, en la cola de impresión, dependiendo si tiene privilegios o no. Entonces va a imprimirse en el orden que ha llegado y va a ir despachándose todos los trabajos. Pero aunque los 10 manden al mismo tiempo, no se va a imprimir una línea del primero, una línea del segundo, sino se va a imprimir todo el trabajo del primero, todo el trabajo del segundo. Entonces la forma de hacerlo es esta tecnología que se ha denominado spooling. Es decir, operación de periféricos simultáneos en línea. ¿Está bien? Actualmente se utiliza todavía en las impresoras.
es la forma de utilizar. Aquí está el tiempo compartido que les había dicho y que permiten que podamos trabajar o manejar actualmente nuestras computadoras en esta forma de compartir el tiempo. ¿Por qué se habla de Multics? Porque se ha originado con Multics estas ideas y estos conceptos, y Multics ha heredado luego a Unix con C y luego Unix con X, estos conceptos y lo que tenemos actualmente con Unix y todas las derivaciones de Linux, macOS, Sun Solaris y lo que sea, siguen este concepto. La MIT, Bell Labs y General Electric han manejado este tipo de equipos. Multics viene de información multiplexada y servicio de computación. Han utilizado el término de multiplexación. Un multiplexor, si ustedes no saben lo que es, para tener una idea, es la regleta que pueden tener en su casa, el cortapicos. Están conectando un enchufe y están multiplicando la cantidad de enchufes que puedan tener. Enchufan una clavija y tienen 5 o 6 enchufes. Eso es un multiplexor. ¿Qué más? Unix. Una simplificación de Multics. Todavía no estamos hablando de esto. Aquí es importante. Thomson y Ritchie. Ellos ya habían trabajado en Multics. ¿Alguien sabe quién es Dennis Ritchie? No, va a disculpar. Es el creador del lenguaje C. El lenguaje C que aún se utiliza, ya como C#, C++, lo que sea, Dennis Ritchie lo ha creado. Y justamente ellos desarrollan en base a Multics un sistema operativo llamado Unix, con C, como les decía. Y este Unix luego aparece como Unix, con X, actualmente trabajando. Estamos hablando del 69. Y las primeras versiones no estaban desarrolladas en C. Como luego crea el lenguaje C, se ha creado el lenguaje A, el lenguaje B, que no han tenido mucho éxito. El lenguaje C, o sea, de ahí viene, era abecedario. Unix, las siguientes versiones que han sacado, ya las han sacado en lenguaje C. Esta PDP-11, que es de tercera generación, ha llegado a Bolivia y todas las universidades tenían una PDP-11, que era como un ropero de 4 cuerpos, imagínense el tamaño. Prácticamente cada uno de los cuerpos, bueno, pues estaba dividido así en cuerpos, porque eran como armazones y eran de ese tamaño. Y se podía programar ahí COBOL, Fortran. Aquí está justamente lo que les había dicho, lenguaje C. El 72 se escribe Unix y aparece en C. Actualmente la mayoría de los sistemas operativos, si no todos, están desarrollados en lenguaje C. Obviamente, implementando un lenguaje de alto nivel frente al lenguaje máquina. Porque el lenguaje máquina, o sea, los kernels de los sistemas operativos estaban desarrollados en lenguaje máquina. Este es Ken Thompson y este es Dennis Ritchie. Aquí tenemos el libro, el primer libro que describe los principios del diseño Unix. A la derecha está Thomson en una PDP-11. Este era el equipo. Fíjense que es como un ropero de 4 cuerpos que les decía. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero era de este tipo. Estos equipos los tenía la universidad. Estas son impresoritas de pie. Estas también las tenemos todavía. Están en algún lugar apilado en el laboratorio de informática. Y estas máquinas están deshechas. Las han ido sacando partes y se han deshecho. Ninguna universidad que yo sepa en Bolivia ha mantenido estas máquinas ni por historia. Ninguna. Y los armazones de esas máquinas las utilizan en los laboratorios de informática como si fuesen los racks para poder poner equipos. Los ventiladores he visto en alguna oficina que lo utilizan como sistema de aire acondicionado. Entonces, este es un equipo de ese tipo. Aquí está la arquitectura del Unix original. No ha cambiado demasiado, vamos a ver esto más adelante.
a Unix, bueno, vamos a ver también eso, que se deriva en dos esquemas fuertes, dos brazos fuertes, el System 5 y el de la Berkeley, el BSD, de la Universidad de Berkeley. Entonces, estos dos brazos fuertes hacen que hayan derivaciones de distintos sistemas operativos luego. System 5 se libera en un cierto momento su código y en base a eso se empiezan a generar, o sea, ¿por qué libera su código? Para que principalmente las universidades puedan empezar a enseñar sistemas operativos de fondo, desde el sistema operativo mismo. No ha tenido mucho éxito más que algunas empresas han desarrollado sus propias versiones en base al System 5 y otras han desarrollado o han seguido la línea del BSD. Este es el logo de AT&T, de System 5, y esta es la mascota de la Universidad de Berkeley, que ha caracterizado los Unix Berkeley. Estas versiones de Unix las vamos a ver luego. Esto es importante. Como existen ya dos alas de Unix, se empieza a disparar la tecnología que desarrolla cada una. Es decir, ya no eran compatibles. Y el gran problema, o sea, que ven el problema en ese momento, es bastante interesante. Entonces, la IEEE propone que todas las llamadas al sistema, la API, ¿se acuerdan? Está entre la shell y el núcleo, una API. La API tenga un estándar para todo lo que es Unix. La X, o sea, es interfase de sistema operativo portable. Eso significa POSI. Y la X es de Unix. Actualmente se maneja conceptos de software libre y le ponen GNU. ¿Alguien sabe qué significa GNU? Eso es otro sistema, pero sus siglas significan GNU, no es Linux, Unix. Ya. G no es Unix, ¿no? Eso quiere decir. O sea que el software libre no es Unix. Sin embargo, todas derivan de Unix. O sea, si G no es Unix, deberían inventar su propio sistema operativo. Pero se han basado en lo que se ha abierto el System 5. Entonces, eso de que G no es Unix no es tan cierto. Bueno, POSIX viene de ahí. POSIX les había dicho que es la API, que maneja todos los system calls, los servicios que van a poder brindar una interacción entre el shell, el entorno de trabajo, con el núcleo. Ahora, la mayoría de las llamadas suenan a Unix-like, dice justamente, porque todas utilizan POSIX. Entonces, al utilizar todas POSIX, están heredando todo lo que es Unix, aunque le llamen G, no es Unix. Y la idea es que son interoperables, ya hay una compatibilidad entre ellos. Lo que les decía, software libre y Linux. Stallman, el 83, inicia el proyecto GNU. GNU no es Unix. No un acrónimo recursivo, porque es GNU no es Unix. Con el objetivo de desarrollar un código abierto Unix-like, o sea, parecido a Unix. El detalle es que Stallman ha llegado a Bolivia, ha llegado a Cochabamba a dar una charla hace unos años. Si no recuerdo mal, 5 años aproximadamente. Stallman desarrolla algunos elementos del sistema operativo, pero le faltaba lo más importante, el núcleo. Es ahí que entra Torvalds, que ha desarrollado un núcleo, Linus Torvalds, y de su nombre se deriva Linux, porque se llamaba Linus. La X ya saben que se maneja como Unix, y complementa el trabajo que había hecho Stallman, y pueden sacar un sistema operativo llamado GNU Linux. Lo que tenía Stallman en esa época era un GCC, un compilador para C. Ustedes van a usar este compilador para cuando hagamos nuestros códigos en Linux y que tengan que compilar en lenguaje C, van a utilizarlo. Ahí justamente también van a utilizar la librería del C, aunque la van a utilizar directamente desde este comando. Entonces, fíjense que también ha creado un shell, el bash shell. Si ustedes recuerdan, el bash es el que más se utiliza en los shells de Linux. Voy a intentar abrir
A ver. Bueno, pero ustedes no lo están viendo. Hola, hola, se ha cortado, ¿no? Hola. Sí, se escucha, ¿no? Sí, ahora recién se escucha. Ok, sí, estaba haciendo un cambio de pantalla y se cortó totalmente. Bueno, lo que quería era compartir mi pantalla para mostrarles simplemente lo que les había dicho, el shell. Esta es una línea, una consola, si se fijan. Estoy utilizando macOS. ¿Cómo se llama el shell? Bash. Entonces es el que más se adopta cuando hablamos de un Unix-like, de sistemas operativos basados en Unix. Todos los Linux utilizan Bash. Pero también se puede poner, no me acuerdo si es shell, si tiene este. No tiene. Con shell, en Linux se puede cambiar. ¿Dónde está? Con shell. B shell, esto no es Bash, es B shell, no cambia. No puedo cambiarlo. En Linux normalmente se cambian los shells, se cambia el entorno. No puede cambiar aquí. No importa. Quiero compartir solamente la ventana ahora para este recurso. Entonces, estábamos en los shells. Tiempo compartido, Stallman, Multics, Unix, Linux, estamos cerca. Ok. Tannenbaum, que según tengo entendido, había trabajado en AT&T. AT&T genera System 5 y luego lo abren el código para que se enseñe de esa forma. Tannenbaum aprovecha ese código abierto y desarrolla un clon de Unix que vendría a ser como un sistema operativo reducido, Minix, para enseñar. Entonces, Minix era el primer sistema operativo Unix para universidades. Minix también tenía un cumplimiento con POSIX, manejaba un microkernel modular. Vamos a hablar sobre esto en la siguiente clase, subsiguiente clase. 13.000 líneas de código era su sistema operativo. El detalle está que ¿para qué estamos hablando de Minix? Tolbars, Linus Tolbars, desarrolla como su tesis, en base a Minix, un clon monolítico. Este era microkernel. Y Tolbars, en base a este microkernel, desarrolla un kernel monolítico, uno más grande. Just for fun, dice. ¿Qué significa? Lo ha hecho por diversión, en realidad lo ha hecho por su tesis. Y utiliza muchas herramientas desarrolladas por Stallman, del proyecto GNU. Es por eso que se denomina el sistema operativo una combinación de GNU con Linux. Pues es el kernel con herramientas GNU, lo que les había dicho. ¿Está bien? O si manejamos GNU Hort, sería el kernel Hort con herramientas GNU. O sea, hay dos conceptos. Linux o Hort van a ser el kernel y GNU las herramientas libres. Aquí están los logos de Minix GNU y lo que se maneja como la mascota de Linux. Aquí están las arquitecturas de Linux. Esto es importante y vamos a ponerlo como tarea más adelante. Pero bueno, ya que está aquí lo vamos a citar. Tannenbaum, cuando se entera de que aparece Linux y que Tolbars había aprovechado el código que él tenía en Minix porque era abierto y que había desarrollado un kernel monolítico y no un kernel microkernel como el de él, publica un mensaje en un grupo de noticias. Antes no existía el chat como tal, o el WhatsApp, o existía el correo electrónico, pero existía un elemento importante que ahora le podríamos llamar blogs. En vez de los blogs existían los group news.
Entonces él publica en el Group News de esta página un mensaje con el subject Linux es obsoleto, justamente haciendo referencia al kernel monolítico del recientemente publicado Linux y que se contraponía al microkernel que Tannenbaum había diseñado, desarrollado. Y aquí empieza un debate interesante, porque Torvalds lee este news y responde. Y se genera todo un debate de ida y vuelta, y se mete más gente. Algunos a apoyar el kernel monolítico y algunos a apoyar el microkernel. Los sistemas operativos actuales tienen combinaciones interesantes de kernel. Lo vamos a ver más adelante en el tema y vamos a hablar o vamos a volver a referirnos a este debate. Aquí tenemos Tannenbaum y Torvalds. Cuarta generación, 80 hasta la actualidad. Esto es discutible. Alguna bibliografía marca una quinta generación. ¿Cuál vendría a ser la quinta generación? Todos los dispositivos táctiles inteligentes. Ya, pero si se fijan, las generaciones anteriores han sido marcadas por un cambio tecnológico, principalmente. Las válvulas de transistores, transistores a circuitos integrados y circuitos integrados a microcontroladores o microprocesadores. ¿Cuál sería el cambio con estos dispositivos táctiles? No estamos hablando de la pantalla, lo que es táctil es entrada y salida, no es computadora en realidad. ¿Cuál sería el cambio tecnológico? Inteligencia artificial, por ahí iría. Sí, he intentado con inteligencia artificial, está bien, la quinta generación se veía con la inteligencia, se veía venir con la inteligencia artificial, pero en su momento el lanzamiento de inteligencia artificial ha fallado. No ha sido lo que se quería. Las computadoras no piensan. Actualmente, con los esquemas que se han retomado de deep learning, machine learning, etcétera, se está retomando un poco esa idea. Pero la inteligencia artificial, como quinta generación, ha fallado. Algunos autores consideran a los dispositivos móviles, como decía su compañero, una quinta generación. ¿Pero qué es lo que estaríamos haciendo? Miniaturizar más. En vez de que la PC, que marca la cuarta generación, esté en un escritorio, ahora la podemos llevar en nuestra mano. Nuestros celulares, los smartphones, son pequeñas computadoras. Entonces, algunas bibliografías consideran una quinta generación. Por mi parte, no. Yo considero que la cuarta generación es la que persiste, porque no ha habido un cambio tecnológico. Dime. Y el momento en el que se comercialicen, digamos, las computadoras cuánticas, eso marcaría un cambio de generación, Ahí ¿no? es otra cosa, exactamente. A eso iba. Esa vendría a ser la quinta generación, a mi parecer, porque estamos cambiando la tecnología. Ahora no manejamos el bit, sino vamos a manejar, ¿qué cosa se llama? Qubit. Los quantum bits, sí. ¿No? Entonces estamos manejando otro concepto tecnológico. Ahí sí sería un inicio de una quinta generación. Concuerdo. ¿Está bien? Entonces, para mí, seguimos en la cuarta generación. ¿Cuál es la idea? Llegamos ahora a transistores pequeños, donde tenemos millones. Aquí dice hasta 1 millón. No, ahora tenemos millones. Justamente, no recuerdo bien el último procesador cuánto está de PC. Creo que son 10 millones. No recuerdo bien. Pero tenemos millones de transistores. ¿Dónde empieza? Con la 8080. CPM, como les había dicho en esa gráfica. Aunque el 74 Intel presenta el procesador Intel 8080, el 74, la CPU de propósito general de 8 bits, que ha funcionado en una máquina llamada Altair, da inicio a la era de las microcomputadoras. Sin embargo, ¿qué marca la era de las microcomputadoras? La IBM PC. Aquí tenemos la CPM, que ha dado origen al Q2 y luego al DOS. Algo ha pasado con mi pantalla. Tardamos en responder. No sé por qué se ha puesto tan lento. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? No, se ha puesto bien lento. ¿Me escuchan todavía? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí.
Ok, no sé por qué se ha empezado a poner muy lento. He tratado de liberar cosas, pero aún así se ha puesto re lento. Voy a empezar a cesar cosas. Y eso que esta máquina tiene 16 GB de RAM. Algo pasado. Ok, aquí tenemos a una consola del CPM. Si se fijan en la consola, se parece mucho a la consola de DOS que manejo. Obviamente porque se ha originado en base a CPM. En base a CPM se ha creado algo que se llama Q2. Y Q2 ha sido adaptada por el mismo creador, que está aquí al lado, para PCs de IBM. Si no me está respondiendo el equipo. Algo así. No me está respondiendo. Ahora sí. No se ha tardado demasiado. Y vamos a... ¿Dónde está? Ya. Esta es la publicidad promocional de CPM. O sea, para vender el CPM tenían esta propaganda. Bastante interesante, ¿no? Aquí nos dice qué hace. Auditor, tiene Assembler, tiene Debugger y Utilities. Es decir, no tiene un lenguaje de programación. Todos se hacen Assembler. Para 8080, Siloc 80 e Intel MOS, esos procesadores. Es IBM compatible con floppy disk. Cuesta $100 en disquete y documentación. 25 la documentación y un conjunto de 6 manuales. Maneja macro assembler y maneja un debugger simbólico, o sea, para arreglar. Sin debugger, en esa época no se podían hacer programas. Actualmente se puede hacer programas sin debugger. Debugger es la forma de ver qué es lo que está haciendo dentro y si está haciendo lo que uno quiere hacer o lo que tenía que hacer. IBM masifica la idea de la PC, la cuarta generación. IBM lanza el primer equipo que tenía 4.77 MHz de velocidad y manejaba 256 KB de RAM. El 80, como IBM fabricaba hardware, su software era que no podía adaptarse, su software era de mainframes, entonces no podía adaptarse a las PCs, necesitaba un sistema operativo. Así que IBM tenía en el grupo de ejecutivos a la mamá de Bill Gates. Y obviamente sugieren que busquen a una empresita pequeña que se había armado que se llamaba Microsoft, 75, y que habían desarrollado un lenguaje de programación llamado BASIC, y que era muy popular en una computadora llamada Altair 8800. Yo he programado con BASIC, he empezado a programar con BASIC, es muy, muy bonito, muy interesante, y IBM necesitaba un sistema por completo. Entonces, Bill Gates, como no tenía un sistema operativo, les sugiere que contacten a Digital Research, a los que habían desarrollado CPM. IBM no tiene éxito al contactar a Digital. Digital no le interesa el proyecto de IBM y vuelven donde Bill Gates. Entonces Bill Gates dice, ok, les voy a conseguir un sistema operativo, pero junto con un lenguaje de programación. O sea, va a ser un sistema operativo más el BASIC. IBM acepta. Lo que hace Bill Gates es contactar al creador de la variación de CPM, de Q2, y le compra, si no recuerdo mal, en $50,000 el software. Y lo contrata para que adapte ese su Q2 al nuevo hardware que era de la IBM, PC. Así que hace un negocio doble. Tiene un empleado y al creador del sistema operativo. Y le suman el BASIC como un lenguaje de programación. El detalle del negocio que ha hecho Bill Gates es no solamente ese. No le vende la licencia a IBM, le vende el royalty. Es decir, paga por cada equipo que construye y viaja con su sistema operativo. Entonces él tiene que pagar, no sé, $1, vamos a suponer. Quiero que me pagues $1 por cada máquina que vendas. IBM dice, está bien, no hay problema, es mi negocio, es hardware, no software a nivel de PCs. Fabrica millones y millones de máquinas y Bill Gates gana millones y millones de dólares. Luego IBM se da cuenta del error y le compra la licencia y le llama IBM PC. El otro se llamaba MS Microsoft DOS. ¿No? Perdón, y le llama PCDOS. Le llama Bill Gates. Aquí está. A Seattle Computers. Esta es la que se encarga. Tim Patterson. Tim Patterson es el que ha desarrollado Q2. Aquí está. Contrata a Tim Patterson
compra el Q2 y le pide a Tim Patterson que adapte. Y le vende junto a BASIC. ¿Qué tenía Bill Gates? Solo BASIC. Y ahora tiene Microsoft como una empresa muy grande. Este es el Intel 8088, este es la primera IBM PC, este es el logo que aparecía al iniciar la máquina, el BIOS cargaba de esta forma, y esta era la documentación y el sistema operativo que venía en un disco de esa época. ¿Qué más? Bueno, cuando IBM pierde el monopolio, se fabrican los equipos IBM compatibles a IBM, lo que le llamamos chanchitos, clones, armadas, lo que sea. Cualquier otra marca de PC que no sea IBM se llama compatible IBM, aunque nosotros la armemos. Es compatible IBM, es el nombre correcto. ¿Qué más por aquí? Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto en la siguiente clase. Este es el logo de DOS, de Microsoft DOS. No es el último, perdón, no es el original, es el último. Y aquí tenemos el DOS en su época, con un disquete A, porque funcionaba con disquetera. Todavía no existían los discos duros, eran muy caros los discos duros. Existían, pero eran muy caros. Entonces las máquinas venían solo con 2 disqueteras. Con una, si no tenías mucho dinero, con una. Si tenías mucho dinero, con 2. Y tenemos la máquina, y aquí están mostrándose 2 disqueteras. Y tenemos la primera, y aquí la segunda. Y aquí abajo se instalaban los discos duros. Pero sí, había mucho dinero. Costaban como $2.500 ese equipo con disqueteras. 4.77 de velocidad. Vamos a seguir hablando sobre esto esta tarde. ¿Está bien? Vamos a hacer un repaso rápido de lo anterior y vamos a empezar a hablar un poco más, porque hay muchas cosas que mostrar. Aquí tengo muchas cosas que mostrar y que necesitamos revisarlas con calma. ¿Dudas hasta ahí?